Bueno, siendo las 3:05, señor superintendente, con su permiso, daríamos inicio al conversatorio virtual organizado por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, con el objetivo de hablar sobre la gestión abreviada de simplificación de trámites pro competencia, que fue emitido mediante resolución SCPMDS-2020-017 de 17 de abril del 2020. Por favor, para iniciar sus palabras. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Gracias por atender a la convocatoria de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y participar en este conversatorio virtual, en el cual profundizaremos en el procedimiento para presentar propuestas para la simplificación de trámites pro competencia durante la emergencia. Sin duda, la coyuntura actual obliga a adoptar medidas administrativas y regulatorias orientadas a garantizar la producción, importación, comercialización o provisión de insumos, bienes o servicios necesarios para una adecuada gestión de la crisis. Los trámites o requisitos del sector público que se encuentran eventualmente obstaculizando la eficiencia del mercado deben ser sometidos a un proceso de simplificación y para ello, hoy más que nunca se requiere articular acciones entre el sector público y el sector privado. Nosotros queremos ser un puente para gestionar los requerimientos del sector productivo ante los entes públicos. ¿Y qué mejor que los operadores económicos para detectar aquellas barreras que impiden la eficiencia e impactan en el bienestar de los consumidores? Nuestro papel será receptar y analizar los pedidos de los operadores y presentar una propuesta para que la entidad administrativa la acoja. Nosotros, casa adentro, detectamos la importancia de la eficiencia en nuestros trámites. Hace pocas semanas presentamos el proceso abreviado para la autorización previa de concentración económica y estamos redoblando esfuerzos para atender y resolver los casos que se presenten en un tiempo que estimamos récord de 25 días. Hoy la Intendencia General Técnica y la Intendencia de Abogacía de la Competencia presentan a ustedes esta importante propuesta. Esperamos contar con sus aportes tanto en este conversatorio como en la implementación y ejecución de la resolución que presentamos el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, señor superintendente. La dinámica que vamos a desarrollar es muy parecida a la que desarrollamos ya hace 2 semanas cuando realizamos nuestro primer conversatorio virtual. Se realizará una pequeña exposición por parte del intendente de Abogacía de la Competencia, el abogado Gary López, y luego de eso abriremos un foro de preguntas. Para las preguntas, por favor, las receptaremos por el chat. Si pueden dirigirla a mi persona, Ricardo Freire, o también a Gary López para hacer la lectura correspondiente y luego procederemos a dar la respuesta. Sin más, por favor, Gary. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, doctor Silva y Ricardo. Muchas gracias al superintendente y al intendente general técnico por esta presentación. Voy a compartirles unas láminas, unas diapositivas para apoyarme en la presentación y poder ir un poco avanzando en el tema. Bueno, básicamente nosotros como institución y como todas las instituciones públicas y privadas estábamos o estamos pensando cuál debe ser nuestro papel, tanto en la emergencia como en el mundo post-pandemia. Entonces, una de las decisiones que tomamos es aprovechar una de las facultades que la ley de control de poder de mercado nos da, que es las propuestas de simplificación de trámites. Nosotros creemos que esta simplificación de trámites puede aportar a la mejora de los procesos productivos estratégicos durante la emergencia sanitaria. Bueno, básicamente antes de continuar, la simplificación de trámites es uno de los mecanismos de esto que se llama la mejora regulatoria. ¿Qué es la mejora regulatoria? Ya vamos a verlo, pero antes tenemos que pasar por unos conceptos básicos. ¿Qué es la regulación en primer lugar? La regulación se la puede conceptualizar de muchas maneras. Tiene un fundamento económico, tiene un fundamento legal. No vamos hoy a entrar en estas teorías, además que generan mucho debate. Podemos empezar diciendo
oyendo nuestra legislación y diciendo que la ley orgánica para la optimización, el reglamento de la ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites, nos dice que la regulación en su conjunto son las reglas o herramientas establecidas por las entidades y autoridades competentes para conducir actividades económicas y sociales. Básicamente, la regulación son normas de conducta que el Estado impone a los particulares. Aquí es muy importante tomar en cuenta que la definición de regulación que consta en la legislación ecuatoriana dice que la regulación debe tener como fin el maximizar el bienestar general. El artículo 49 del reglamento de la ley de competencia ecuatoriana dice que la regulación sectorial puede abarcar al menos, o abarcará al menos, los ámbitos técnico, económico, de acceso a insumos e infraestructura. Y uno de los componentes en los que se expresa la regulación es los trámites administrativos. También tenemos una definición en nuestra legislación de lo que es un trámite administrativo y se lo entiende como el conjunto de requisitos, actividades, diligencias, procedimientos que los particulares hacen ante la administración pública o la administración pública hace de oficio para obtener un beneficio, un servicio, una resolución o una respuesta. Es decir, es todo ese entramado de procedimientos que los particulares hacemos para obtener algo de la administración. Ese es un trámite administrativo. Entonces, como les decía, la simplificación de trámites tiene que ver con esto que se llama la mejora regulatoria. ¿Qué es la mejora regulatoria? Es de una política pública. La mejora regulatoria puede expresarse y debe expresarse en una política pública que propenda a normas claras, a trámites y servicios simplificados e instituciones eficaces. La idea con la mejora regulatoria es obtener los mayores beneficios para la sociedad con los mejores costos posibles, sin limitar la innovación, estimulando la actividad económica, la productividad y la eficiencia. La mejora regulatoria se puede expresar en algunos ejes. Primero, se puede construir un sistema de gestión regulatoria, que es lo que nosotros en cierta manera tenemos con la Ley de Eficiencia de Trámites, cuya entidad rectora es del Mintel. Tenemos también otro escenario u otro estadio ex ante, que es la mejora de la calidad de la nueva regulación. Es decir, existen procedimientos, como por ejemplo el análisis costo-beneficio, que se puede realizar antes de expedir una regulación, para verificar si es que las cargas que la regulación va a imponer a los administrados son proporcionales al costo o a los fines que se quieren conseguir. Nosotros en el Ecuador tenemos por ahí el decreto 372 del año 2018, en el que se impone a las entidades públicas la obligatoriedad de, previo a expedir una norma, remitirla para el análisis de las unidades de la Presidencia de la República. Esto todavía no está implementado, pero se encuentra en la normativa. Y tenemos también un escenario ex post, en el que podemos trabajar en mejorar la calidad de la regulación existente. Y es precisamente, sobre todo en este escenario ex post, en donde la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado le otorga a la Superintendencia un catálogo de herramientas a través de los cuales puede estudiar y puede recomendar la mejora de la regulación. Y puede generarse ciertas dudas acerca de cuál es el alcance y cuál es el objeto de cada uno de estos procedimientos. Pero tenemos que pensar que esto no es una ciencia exacta y que dependiendo de lo que querramos analizar, podemos tener a mano este catálogo de herramientas y aplicarlo como nos vaya mejor para el propósito que queremos lograr. Tenemos, por ejemplo, que la ley nos permite hacer estudios de mercado. Como todos sabemos, los estudios de mercado, al menos desde el ámbito de la competencia, lo que hace la superintendencia, es el pretender entender cómo funciona un sector económico, un mercado determinado. Eso no implica únicamente la revisión de aspectos económicos, sino también, y a veces esto de hecho es lo más importante, la revisión de aspectos regulatorios de un sector, porque la regulación tiene impacto en la economía. Nosotros entonces podemos ver si la interacción de la regulación está produciendo distorsiones en la economía y de ser procedente de un estudio de mercado luego de un análisis regulatorio, se podrán realizar recomendaciones de mejora regulatoria. Tenemos también, por ejemplo, las opiniones de competencia que están previstas en el artículo 38, numeral 9. De hecho, actualmente estábamos por publicar una referente al sector de alojamiento turístico y justo nos cayó la pandemia. Estamos entonces trabajando para actualizar ciertas cosas porque ustedes saben, el mundo cambió desde hace 2 meses
Entonces tenemos también que adaptar nuestros análisis y nuestros productos a esta nueva realidad. Pero, por ejemplo, a través de una opinión de competencia, se puede tomar como objeto de estudio a una norma específica o incluso a un acto administrativo o a una circular de la administración, dice la ley. Y se la puede analizar desde el punto de vista competitivo, intentando entender cuáles son los posibles efectos y las implicaciones para la competencia que esta normativa o este acto administrativo va a tener. Tenemos, por otro lado, la eliminación de barreras burocráticas. También es una facultad que está prevista en nuestra ley y que nos permitirá a nosotros analizar normas jurídicas y verificar si es que las restricciones que esas normas imponen a los administrados o incluso las barreras de entrada que imponen en el mercado son proporcionales con el objeto para el cual fueron diseñadas. Y si es que son justificadas o no, y en todo caso podremos también recomendar su eliminación. Y esto es interesante, la ley también le permite a la superintendencia el realizarle las propuestas de simplificación de trámites. Y esto básicamente es incluso una disposición que es anterior a la ley de simplificación de trámites, cuya entidad es del Mintel, pero se entiende que también se le otorga a la superintendencia esta función, pues está prevista además en la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado, y se entiende que está dentro de la lógica de que a la autoridad de competencia ecuatoriana le interesa no solo el control ex post y la sanción de las actitudes anticompetitivas de los operadores del mercado, sino también que los mercados tengan condiciones de competencia a través, por ejemplo, de la reducción de barreras de entrada. Como ustedes saben, la teoría económica nos dice, en la gran mayoría de los casos, que mientras más competidores existen en un mercado es mejor para la competencia. Hay mayor variedad de productos y mayor variedad para que el consumidor tome sus decisiones de consumo. ¿Cómo vemos que se relacionan estas diferentes herramientas? Nosotros vemos que cada una tiene un alcance algo distinto y que se pueden aplicar en distintos momentos. Por ejemplo, la eliminación de barreras burocráticas no podría aplicarse para una norma que no esté vigente. Sí podríamos hacer un análisis de un proyecto de normativa a través de una opinión de competencia. Si queremos verificar tal vez los efectos económicos de una regulación o no analizar una regulación únicamente, sino toda la regulación referente a un sector, es decir, algunas normas, podemos hacer un estudio de mercado. ¿Cómo vemos nosotros a la simplificación de trámites? Vemos que la simplificación de trámites tiene un alcance algo más limitado. En principio, la simplificación de trámites aceptaría la existencia del trámite. Como sabemos, un trámite debe necesariamente apoyarse en una norma regulatoria anterior y no iría hasta el análisis de la norma regulatoria, sino simplemente pretendería que el trámite se haga a un menor costo, con una menor interacción ante la administración, menos requisitos, menos tiempo, pero sin cuestionar en principio la norma regulatoria que dio origen a ese trámite. Como les digo, no es una ciencia exacta. Puede ser que de un análisis de una propuesta de simplificación de trámites sea tan evidente que el trámite debe eliminarse que esa puede ser la recomendación. Ya no solo la simplificación, sino la eliminación de trámite. O puede ser tan evidente que la norma regulatoria que da origen a este trámite tiene fallas que puede ser necesario ir más allá en la recomendación y proponer que la norma regulatoria sea la que se revise. Entonces tenemos este catálogo de herramientas con los que la superintendencia puede trabajar. ¿Qué hemos visto nosotros entonces? En algún momento, como les digo, pensamos en qué podemos ayudar, qué podemos hacer desde nuestro espacio para ayudarles a los operadores económicos a que gestionen de mejor manera la crisis y ayudar al sector público a que también lo haga. Y decidimos implementar esta facultad que está prevista en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado a través de un procedimiento expedito. Y este procedimiento nosotros preveemos que nos tome días. ¿Cómo vamos a lograr nosotros sacar un informe que tenga sentido y tenga sustento en cuestión de días? A través de dos cosas. Primero, vamos a limitar la recepción de las propuestas únicamente a aquellas circunstancias que tengan relación directa con la crisis sanitaria o que tengan relación con la provisión de bienes y servicios de primera necesidad durante la crisis.
Y la otra es que nosotros estamos pidiendo toda la información a los operadores económicos. Nosotros, como dijo el señor superintendente, lo que queremos es ser un puente entre la iniciativa privada y el sector público. Entonces, como les decía, y por ahí, cuando nosotros recién anunciamos esta resolución, a mí me comentaron, me dijeron, bueno, la superintendencia quiere que ya le venga hecho el informe. Y de hecho, es un poco así, porque imagínense ustedes la posibilidad que nosotros tendríamos de sacar un informe en 5 días si es que nos toca recién analizar un sector que no conocemos. Hay una realidad y es que los funcionarios públicos actuamos desde nuestro ámbito de control, pero no conocemos el día a día la realidad de la operación de los mercados. Entonces, ¿qué mejor que sean los operadores económicos quienes quienes tienen la experiencia, quienes tienen el recorrido, quienes han operado en la realidad del mercado, los que nos den tanto la descripción del problema como las posibles alternativas? Entonces, básicamente nosotros lo que queremos es eso, vamos a solicitar, o hemos solicitado, porque ya vamos 3 semanas con esta normativa, que se nos presenten tanto la descripción de los trámites que podrían ser simplificados, o como digo, en todo caso eliminados también, y las propuestas de las alternativas viables que se encuentren a esos trámites. Obviamente existen ciertas limitaciones. No vamos a poner, por ejemplo, o no nos vamos a atrever a recomendar cosas que tengan que ver con la salud humana, que puedan ser peligrosas para la salud humana. También vamos a tener como límite las disposiciones legales, los derechos de los consumidores. No recomendaríamos cosas, por ejemplo, que vayan en desmedro de los derechos de los consumidores de informarse para tomar una decisión de consumo más responsable. Tampoco, obviamente, podríamos procesar cosas que vayan en contra de la ley o la Constitución. Sin embargo, como digo, nuestra idea para poder procesar con rapidez estos requerimientos es que toda la información nos sea dada por los operadores económicos. ¿Y qué criterios nosotros vamos a aplicar para la recomendación? O previamente a eso voy a hacer una descripción rápida del proceso. Como les decía, nosotros vamos a recibir la propuesta de simplificación de trámites y en 3 días inmediatamente vamos a notificar a la entidad correspondiente, a la entidad involucrada. Esta entidad tendrá 3 días para expresarnos cuáles serían las razones para no proceder a la solicitud del operador económico o a la sugerencia del operador económico, o cuáles serían las alternativas de simplificación que ellos proponen. Si es que la autoridad reconoce que se puede hacer y lo hace, se terminaría el proceso sobre una recomendación de la superintendencia que ha sido acogida por la autoridad y estaríamos con el proceso terminado. Pero mientras nosotros notificamos a la entidad administrativa involucrada, nosotros vamos a comenzar a revisar la razonabilidad de la propuesta. Y como digo, vamos a comenzar a verificar que esta propuesta no vaya más allá de los límites que nosotros nos hemos impuesto. Una vez que nosotros creamos que la propuesta es razonable y que está dentro de los límites de acción que nosotros nos hemos planteado en esta resolución, vamos a notificar a la entidad involucrada si es que previamente no se puso en contacto con nosotros y le vamos a dar 2 días adicionales porque entendemos que las entidades en este momento pueden estar complicadas con temas de comunicación o con temas de carga de trabajo. Pero si es que en esos 2 días adicionales la entidad no se pronuncia o se pronuncia de manera negativa en contra de nuestro criterio, nosotros haremos la recomendación pública de la simplificación del trámite con la fuerza persuasiva que una recomendación de la autoridad de competencia tiene. ¿Qué criterios vamos nosotros a utilizar para analizar las propuestas? Los criterios ya nos vienen dados en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Más allá del criterio de razonabilidad que mencioné anteriormente, existen ahí, en esta norma, los principios que se deberían tomar en cuenta para este ejercicio de simplificación de trámites. Principios como la celeridad, por ejemplo, el control posterior. Siempre que se pueda, la administración debería tratar de que el control sea posterior y confiar en la información que el operador económico o el usuario le está dando. También el tema del indubio proadministrado, es decir, se debería creer en la palabra del administrado en primera instancia. El informalismo, no se debería hacer depender el éxito o el fracaso de un trámite por meras formalidades. Presunción de la veracidad de la información, el tema de la seguridad jurídica,
a los administrados no se les podría exigir requisitos que no estén previstos previamente en una norma jurídica válida. Ahí debo decir que nosotros, como dijo el superintendente, hemos comenzado el análisis en casa y, por ejemplo, derogamos las normas que tenían que ver con el control de supermercados, puesto que existe ya una normativa que regula esta materia, que había sido expedida por la Junta de Regulación. Entonces, como les decía, este tema de la seguridad jurídica, los administrados deben tener certeza de qué norma les rige y cuáles son sus deberes y sus obligaciones y las posibles consecuencias que sufrirían por el incumplimiento de dichas obligaciones. Y como les había reiterado, nosotros pensando un poco en eso y como hemos también comenzado estos análisis por casa, derogamos la normativa de supermercados porque ya hay una norma que la regula desde la Junta de Regulación del Ejecutivo. Y obviamente esa norma también hay que pensarla. Tenemos nosotros muchas ideas y muchas propuestas para que esa norma tenga que estar en el lugar correcto y en todo caso sea eficiente en su aplicación. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en todo caso, como les digo, son principios que ya están previstos en la Ley Orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. Temas como la simplicidad. La administración tiene que tratar de ser simple en todo lo que se pueda, ya sea en el papeleo, en los formularios, incluso en cosas tan básicas que a veces hacen que el costo de los trámites administrativos sea muy alto. Y evidentemente la no duplicidad. Es decir, si a mí ya me pidieron documentación, ¿por qué me la vuelven a pedir en la misma entidad o en otra entidad? ¿Por qué entre entidades públicas no intercambian información? Yo sé que a ustedes esto les puede sonar porque la superintendencia muchas veces cae en estas cosas, pero como les digo, es momento de repensar a la administración pública y repensarnos nosotros como institución. Y también están los derechos que tienen que tener los administrados, más allá de los derechos constitucionales y los derechos que se contemplan en otras normas administrativas. La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos también da unos ciertos derechos que pueden, como digo, ser reiterativos, por ejemplo, el acceso a la información pública, pero son importantes y los administrados los pueden hacer valer. Y son criterios que la superintendencia va a utilizar para procesar estas solicitudes de simplificación. ¿Cuáles serían las recomendaciones? De nuevo, la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites nos puede dar una guía. Como se prevé ahí, los lineamientos para la simplificación de trámites serían la reducción de interacciones ante la administración, la reducción de los tiempos, la reducción de los requisitos, la eliminación de los trámites innecesarios. Como decía, en principio nosotros asumimos que el trámite puede ser necesario y es legítimo y lo que hay que hacer es simplificarlo, pero nada obsta para que el análisis pueda ir más allá y que pueda pensarse en la eliminación de ese trámite. La automatización del trámite y la reducción de los procesos administrativos. Ustedes saben, esta pandemia se ha demostrado como nunca que se puede trabajar, se puede teletrabajar, se puede hacer muchas cosas que antes se hacían físicamente, se las puede hacer en línea. Entonces, son lineamientos que están previstos en la ley y que nosotros los podemos aplicar. Y los mecanismos, bueno, son un espejo de los lineamientos, es la otra cara de la moneda y nosotros entonces podemos referenciar estos temas para poder hacer nuestras recomendaciones. Y ahora, claro, alguien podría decir, bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es trasladar, como decía antes, trasladar la propuesta desde los operadores económicos hasta la administración pública, o sea, van a hacer una especie de correo entre las dos instancias. Y además, ¿por qué la superintendencia hace esto si es que hay una entidad que tiene a cargo la simplificación de trámites, que es el Mintel? Nosotros creemos que estas cosas, que podrían ser cuestionamientos, de hecho son virtudes de nuestro proceso. Primero, nosotros vamos a hacer un análisis retrospectivo de la regulación vigente en base a datos reales. Es decir, no vamos a sentarnos un grupo de burócratas a pensar o a tratar de imaginar en cómo está afectándose el mercado por estos trámites innecesarios, sino que la información va a venir directamente de los operadores económicos que han vivido en circunstancias reales los costos que esos trámites les pueden imponer. Entonces vamos a trabajar con mejor información, no solo con perspectivas, no solo con proyecciones, sino con información real. Vamos a tener un proceso más simple. El Mintel tiene un proceso que está técnicamente bien construido, evidentemente se lo puede mejorar, pero que
se basa más en el propio análisis de la administración, es decir, la administración se analiza a sí misma. Los procesos técnicos y lo que dice la norma de simplificación de trámites, la ley y sus normas conexas, obligan, por ejemplo, a que las instituciones públicas hagan planes de simplificación de trámites. Obligan a que exista una persona encargada de la simplificación de trámites dentro de cada entidad. Y eso está muy bien, eso es perfecto, pero son procesos que son más largos, mientras que nosotros en este momento estamos proponiendo un proceso muy corto. Y tiene sentido, al menos para mí, me parece muy lógico que un proceso de simplificación de trámites no sea más complicado que los trámites que quiere simplificar. Y tampoco se contraponen. Es decir, no existe ninguna razón para que la motivación para la simplificación de un trámite no pueda venir de distintas fuentes. Puede venir de una entidad pública, puede venir de la propuesta de un administrado, puede venir desde el MINTEL como entidad rectora. No existe ninguna prohibición legal ni ninguna contraposición de facultades. Y de hecho, si ustedes ven, la administración pública lo ha hecho. Tanto el INEC, el INEN como SENAE, como ARSA, para poner ejemplo, han simplificado sus trámites. Y lo han hecho de manera voluntaria, y lo han hecho sin que medie una recomendación de la superintendencia y sin que medie un proceso de, uno de los procesos que está previsto en la normativa de simplificación de trámites a cargo del MINTEL. Eso nos demuestra que se puede hacer. Entonces, nosotros vemos eso como una ventaja. También, por ejemplo, en el plan de simplificación de trámites que lleva a cabo el MINTEL, que como digo es muy valioso, está muy bien y nosotros esperamos poder aportar también, y lo vamos a hacer, hace un barrido general de la regulación. Como digo, se basa en el levantamiento de planes por parte de las instituciones, en un sistema único integrado. Nosotros, en cambio, podemos ir directamente a aquella normativa o aquel trámite que esté haciendo ineficiente la operación de un operador económico. Tenemos esa ventaja de que podemos ser mucho más precisos, quirúrgicos, si se quiere, en resolver un problema puntual. Tenemos, como dije, tiempos más cortos. Y además nosotros trabajamos un poco con, o estamos tratando de pensar en cómo podemos manejar correctamente los incentivos de los burócratas. Y me explico. Quienes han trabajado en el sector público, quienes trabajan ahora en el sector público, sabemos que los burócratas no siempre tenemos los mejores incentivos para innovar. Tenemos la espada de Damocles que siempre pende sobre nuestras cabezas del control posterior, de que ir a la Contraloría, del montón de normas que tenemos que cumplir. Entonces, muchas veces puede, y estoy seguro porque en mi interacción con otras entidades públicas así lo he notado, puede que los burócratas estén conscientes, los servidores públicos estén o estemos conscientes de que es necesario simplificar los procesos. Pero puede que a veces no tengamos el respaldo para hacerlo, que nos dé el temor de hacerlo y que después nos pidan cuentas sin que nosotros tengamos el respaldo adecuado. Básicamente nosotros queremos trabajar con los incentivos adecuados. Entonces, por un lado, queremos dar más espacio a los operadores económicos que en los planes de la ley de simplificación de trámites no se lo da. Es decir, existen espacios para consultas, para asambleas, pero no existe un espacio directo para que los operadores económicos vayan a la administración y presenten sus inquietudes. La superintendencia quiere ser ese espacio. La superintendencia quiere ser el puente para que esas inquietudes lleguen a la administración pública. Y además la superintendencia quiere ser el instrumento de respaldo para que los servidores públicos a cargo de la regulación, primero, conozcan de los costos excesivos que los trámites pueden estar imponiendo a los operadores económicos. Y segundo, tengan el respaldo de una recomendación de la autoridad de competencia para poder tomar las decisiones adecuadas de simplificación. Como les digo, esas son las ventajas que nosotros vemos del proceso. ¿Y qué perspectivas tenemos? Para la superintendencia también es importante el poder aplicar con mayor fuerza estos mecanismos. Y creemos que, por ejemplo, este puede ser una buena muestra y un buen plan piloto de lo que queremos hacer. Sabemos que para la reactivación económica va a ser muy, muy importante el que se puedan destrabar todos los obstáculos burocráticos que sean posibles. Dentro de una crisis económica no podemos darnos el lujo de que las actividades económicas tengan que soportar regulación ineficiente. En tiempos normales eso puede ser una molestia, como decía,
pero en tiempos de crisis económica puede ser la diferencia entre permanecer o salir del mercado. Con información real que nos puedan aportar los operadores económicos, con la debida confianza que podamos tener en el sector privado, que los operadores económicos nos estén dando la información real, podemos llegar a la conclusión de que algunos trámites nunca tuvieron sentido, de que otros trámites, por ejemplo, por la aparición de nuevas tecnologías, se los puede simplificar, de que puede haber redundancia, de que puede haber solapamiento. Entonces, como les decía, y además esto es una idea que nos debería a todos, que debería ser persuasiva para todos, más allá de cualquier ideología o cualquier tendencia. Es decir, no debería importar quién esté en la administración o qué orientación ideológica o qué orientación política tengan las personas que estén en la administración. Creo que por más extremas que sean las posiciones, todos estaremos de acuerdo en que la excesiva tramitología es una molestia, es un obstáculo, y que los trámites administrativos deberían ir únicamente hasta donde sea necesario para proteger los intereses legítimos de la sociedad. Entonces yo creo que estos temas hay que darles mucha más fuerza, hay que darles mucha más profundidad, y son susceptibles de generar acuerdos entre la sociedad y de convertirse en políticas públicas que se mantengan en el tiempo, más allá de quién está al frente de la administración. Solo quería citar para terminar una frase de Cass Sunstein, que es un profesor de Harvard, es uno de los autores más prolíficos de la realidad jurídica estadounidense, y él fue exdirector de la Oficina de Asuntos de Información y Regulación de la Casa Blanca durante la administración Obama. Y él decía, necesitamos una verdadera cultura de análisis retrospectivo en el que las agencias estén preparadas y dispuestas a mejorar y simplificar las medidas aprobadas hace décadas, años, meses o incluso semanas. Y a mí esta frase me parece súper persuasiva. Las empresas que triunfan son flexibles y tienen capacidad de adaptación, aprenden en tiempo real. Lo mismo debería ocurrir con la administración. No hay ninguna razón para que la administración pública no pueda adaptarse, no pueda aprender, no pueda tomar las mejores prácticas, no pueda aprender de sus errores. Así que, como les decía, les animo a que tomen a la superintendencia como un puente, como un instrumento, para hacer llegar a la administración pública aquellas iniciativas de simplificación de trámites que puedan ser razonables para destrabar una mejor gestión de la crisis. Y una vez que pase la crisis, para la reactivación económica, les animo también a tener iniciativas con la superintendencia para buscar espacios de mejora regulatoria en el que se pueda trabajar y en donde podamos facilitar la vida a las personas que producen y ejercen actividades económicas. Muchas gracias. Pero bueno, espero que haya servido de algo y que si es que tienen preguntas estoy dispuesto a responder. Muchas gracias, Gary. Sí, como bien lo dijiste, las disculpas correspondientes. Si es que hay algún tema que necesite aclaración por alguna interrupción que se dio, igual estamos abiertos a recibir sus preguntas por el chat o luego solventar cualquier tipo de duda a través del buzón que tenemos en nuestra página web, el buzón SCPM. Tenemos una primera pregunta que nos llegó por el chat y está relacionada justamente a lo que Gary mencionó al final. Entonces, Gary, David Echeverría nos está preguntando si es que estos trámites para simplificación de trámites en general están limitados a la temporalidad de la pandemia o también están abiertos para otro tipo de trámites. Por lo pronto, bajo este procedimiento de 5 días, con todos los recaudos necesarios, estarían limitados a temas que se relacionen estrictamente con la pandemia. Obviamente queda abierta la posibilidad de presentar a la superintendencia las inquietudes, totalmente abierta a las inquietudes de iniciativas de mejora regulatoria que se puedan encontrar, pero esas no se les daría el tratamiento que se está previendo para esta situación emergente. Es decir, los plazos serían otros y probablemente los requisitos y los tiempos serían otros. Como digo, obviamente a partir de la experiencia que tengamos con esto, pensamos y estamos seguros de que vamos a llegar también nosotros a una más eficiente respuesta a las inquietudes ciudadanas, pero el proceso específico en tan corto tiempo solo estaría limitado a las cuestiones que se relacionen directamente con la emergencia sanitaria.
Obviamente cualquier otra petición que no esté directamente relacionada se la puede presentar y la superintendencia la va a atender, pero no sería en estos tiempos tan rápidos. En este momento, como lo hemos señalado ya varias veces, nuestra prioridad es atender los diferentes trámites que se encuentran relacionados a la pandemia. De igual forma, la superintendencia se encuentra monitoreando a mayor especificidad de estos mercados y en las próximas semanas tendremos anuncios importantes por parte de la superintendencia. Entonces, es simplemente esa la razón de la temporalidad correspondiente, pero de ahí en general la Superintendencia de Control de Poder de Mercado se encuentra interesada en observar lo que significa simplificación de trámites en general, por supuesto con nuestro enfoque específico de temas de competencia. Hay otra pregunta de Eduardo Pazmiño donde nos señala: por favor, ¿me podrían indicar cómo la SCPM va a calcular los efectos beneficiosos o negativos del mercado si solamente se revisa el proceso administrativo? Sí, por eso justamente yo hice énfasis y tal vez no quedó claro por las continuas interrupciones por las que les vuelvo a pedir disculpas. Yo hice énfasis en que este proceso de simplificación de trámites no tiene el alcance que tendría o el otro procedimiento que sería el de eliminación de barreras burocráticas. Ahí sí nosotros iríamos al fondo de la regulación, analizaríamos, haríamos un análisis de costo-beneficio, de proporcionalidad, en el que podríamos ver los efectos beneficiosos y los negativos del mercado. En este momento, como es una cuestión de simplificación de trámites y además de una gestión abreviada de esa simplificación de trámites que ya de por sí tiene un alcance mucho más corto, nosotros nos vamos a manejar únicamente con la información que nos den los operadores económicos. Entonces, dentro de los requisitos que se solicitan para dar paso a este trámite, se pide que el operador económico nos dé una descripción de los posibles impactos negativos que esta circunstancia le está generando. Así que por eso y precisamente esa es una de las razones del alcance limitado que tiene este procedimiento, únicamente a situaciones que sean imprescindibles para el tratamiento de la emergencia. Por lo pronto. Por lo pronto, evidentemente. Bajo este procedimiento de gestión abreviada. Correcto. Hay otra pregunta donde nos dicen, ¿se puede aplicar el silencio administrativo? No entiendo la pregunta si es que se puede aplicar el silencio administrativo ante nuestra petición. O sea, si ellos nos piden a nosotros. La única que nos dice se puede aplicar el silencio administrativo es, no sé, Alejandro Larcón, si tal vez puedes ampliar tu pregunta para poderte brindar una mejor respuesta. En tal caso, vamos a la siguiente mientras tanto. Sí. A ver, hay una pregunta de Marcelo Marín. Gracias, Marcelo, por los saludos. Voy a resumirle un poquito a tu pregunta. Nos dice, la SCPM está prohibida de regular mercados tanto por la ley como por el Procurador General. Sin embargo, la regularización de los trámites internos sí puede hacerlo la SCPM. Sin duda, en este sentido. 1. ¿Qué tiempo y qué formato se debe usar para que los operadores emitamos nuestras recomendaciones? Bueno, no existe un formato. Lo que nosotros ponemos unos ciertos requisitos que están previstos en la resolución, que además son muy específicos. Por ejemplo, está el tema de identificar claramente cuál es el trámite administrativo que se requiere analizar, cuál es la institución a cargo del trámite, cuál es la norma jurídica en la que se basa este trámite administrativo, también los datos de contacto para nosotros ponernos inmediatamente en contacto con la entidad a cargo del trámite administrativo, cuáles son los impactos negativos que el operador económico que no se supone, sino que tiene ya un conocimiento de cómo funciona el mercado, ha sufrido por este trámite o por esta carga burocrática y las alternativas que se proponen. Y por eso yo digo, es importante y yo creo que es súper valioso el reiterar que nosotros al abrir este espacio estamos trabajando o vamos a trabajar con operadores económicos que conocen el mercado. Entonces, y esto es una experiencia incluso, cuando nosotros nos reunimos con operadores económicos muchas veces nos dicen,
no entiendo por qué me piden este papel cuando yo ya presenté esto, o cuando este certificado verifica lo que esta instancia quiere verificar. Entonces, por eso es que nosotros también pedimos que se nos proponga la alternativa. Hay un trámite que requiere ser analizado y que requiere ser simplificado. En la resolución se pide que se proponga la alternativa. Y dentro de lo que dice el doctor Marín acerca de que la SCPM está prohibida de regular, sí, evidentemente. Por eso mismo la ley habla de una propuesta de simplificación de trámites y nuestra recomendación es una recomendación no vinculante, pero con la fuerza persuasiva que una recomendación de la autoridad de competencia tiene. En una segunda parte de la misma pregunta nos señala, ¿se va a emitir un nuevo instructivo para la etapa pandemia? No entiendo la pregunta, pero si es que la pregunta iba relacionada a un proceso de simplificación de trámites para la etapa post-pandemia, efectivamente sí. Esta tendrá un alcance mayor y evidentemente los plazos podrán ser un poquito más grandes porque no se está trabajando con la urgencia que se requiere durante la emergencia. Pero evidentemente sí estamos trabajando también en un instructivo post-pandemia, si es que ese era el sentido de la pregunta. Supongo que justamente así era la pregunta también, Gary. Una siguiente pregunta de María Teresa Lara. Gracias, María Teresa, por las felicitaciones sobre la iniciativa. Y nos señala, me gustaría conocer si los procesos administrativos cuya simplificación sería propuesto abarca administración central o también seccional a cargo de administraciones municipales y entidades adscritas a estas administraciones. Sí, no existe en ningún caso, en ninguna parte de la ley, una limitación a cuál administración nosotros podríamos dirigir nuestra recomendación. En ese sentido, es perfectamente viable que las recomendaciones se dirijan a las administraciones seccionales. De hecho, y para comentarles también un poco, y perdón que me tome la pregunta de la doctora María Teresa para hacer esto, nosotros estamos trabajando y estábamos trabajando ya desde el año anterior en un proceso de el desarrollo de una metodología de eliminación de barreras burocráticas. Este sí tiene un alcance más profundo y es un tema, que requiere más trabajo. Y esto estamos haciéndolo con el apoyo del INDECOPI, de la Agencia de Competencia Peruana. Ellos tienen muchísima experiencia en este tema de eliminación de barreras burocráticas. Estaba previsto que vengan a trabajar con nosotros en el mes de mayo y estábamos desarrollando un plan piloto con el municipio de Quito. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, todos estos temas se han retrasado. La visita del INDECOPI ya no podrá ser, al menos creemos que por este año. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en este tema. Pero para reiterar la respuesta a la pregunta específica de la doctora María Teresa, sí, efectivamente no existe limitación si es que la recomendación puede dirigirse a la administración central o a las otras administraciones. Gracias, Gary. Hay una siguiente pregunta de Eduardo Pazmiño, donde está comentando una de las respuestas. Dice, muchas gracias por la respuesta, pero al analizar solo el procedimiento es lo que hace Presidencia con la optimización de trámites. El artículo 38 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado dice que se debe analizar el mercado y en este procedimiento no se lo realizaría. Sí, como decía, la superintendencia tiene algunos procesos, algunas facultades para la mejora regulatoria y dentro de esa mejora regulatoria la eliminación de barreras. La simplificación de trámites nosotros la vemos como el proceso tal vez del más simple y el de menor alcance, en el que simplemente lo que estaríamos buscando es tomar un trámite y tratar de que se lo haga en menos pasos, a un menor costo. Y sí, como decía, también es importante la interacción que nosotros tenemos en nuestra iniciativa con lo que hace el Mintel. Para nada son contradictorios y para nada tampoco sería malo que se redunde de parte de dos instituciones en temas de mejora regulatoria. Además, como siempre digo, y esto quiero también que quede claro, nosotros siempre estamos abiertos a recomendaciones, siempre estamos abiertos a sugerencias, siempre estamos abiertos a los aportes que se puedan realizar. Entonces, por ahí si es que hay ideas de cómo se puede mejorar este procedimiento, obviamente estamos totalmente abiertos a reunirnos, a tomar en consideración las sugerencias y las recomendaciones.
Gracias, Gary. Veamos si es que nos remiten alguna pregunta adicional. Yo tengo una pregunta que se me remitió a mí, Ricardo. Sí, por favor. Me dice JA, no sé quién es, solo están las iniciales. Dice, una parte de la intervención indicó que en las actuales circunstancias no es conveniente hacer control en el mercado. Pero sin embargo, el mercado continúa trabajando, aunque limitado. Pregunto, ¿es conveniente dejar en libertad al mercado sin un control? Gary, No, perdón que te interrumpa, no creo que sea una respuesta que la tengas que dar tú necesariamente. Me voy a permitir yo responder esa pregunta. Creo que en ningún momento se ha señalado que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha dejado de realizar los controles correspondientes a las responsabilidades y competencias de esta institución. El mercado se encuentra debidamente monitoreado por la superintendencia que continúa haciendo su trabajo. Lo que está suspendido por el momento es la sustanciación de los procesos administrativos, por supuesto, por seguridad de todas las partes, por temas de prevención en torno a la pandemia. Pero el trabajo de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado se encuentra realizándose día a día con un monitoreo inclusive más específico en ciertos sectores. Y por eso les decía hace un momento que en los próximos días tendremos también ya anuncios importantes en relación al control que se encuentra realizando la superintendencia. Veamos si es que ha llegado alguna pregunta adicional, estimado Gary. okay. Hay una pregunta donde nos señala: ¿a través de qué mecanismos podría la SCPM garantizar o confiar en la información recibida por los operadores económicos? Confiar en que sea real, ya que, como se puede ver en esta época de crisis sanitaria, se presenta mucha corrupción en diferentes operadores económicos que venden sus productos al Estado. Es decir, no presentan información real. Sí, bueno, debido al alcance de la... Hay varios filtros, diría yo. Primero, está la responsabilidad ulterior de las personas que presentan la información. Nuestra ley tiene provisiones específicas acerca de la obligatoriedad que tienen las personas que le presentan información a la superintendencia, de que esa información sea real, sea realizada de buena fe, y etcétera. Y existen obviamente consecuencias si es que eso no es así. En segundo lugar, obviamente nosotros vamos a analizar y vamos a tener también una parte de retroalimentación con la entidad involucrada. Y en tercer lugar, al final nuestra recomendación, con toda la fuerza persuasiva que puede llegar a tener, es una recomendación que deberá ser procesada posteriormente por la entidad involucrada, que es también una entidad que tendrá la información de su sector, si es la entidad reguladora de un sector específico. Entonces, yo creo que con esta suma de los tres filtros, creo que hay una muy buena posibilidad de que, se minimicen los riesgos de que podamos basar nuestro análisis en información falsa. Gracias, Gary. No sé si tú has recibido alguna pregunta adicional, tal vez en tu chat. No. Un comentario de la persona que preguntó sobre el tema del control, que solo dice entendido, al menos cuando lo dijo se entendió así. Como digo, nuevamente las disculpas por el tema tecnológico, si es que tal vez alguna cosa no quedó clara. Sí, y valga la importancia también de la pregunta para reiterar y ratificar que la Superintendencia del Control de Poder del Mercado se encuentra realizando el monitoreo correspondiente. Quienes conocen y han revisado también la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado sabrán que hay ciertas especificidades respecto de cierto tipo de confidencialidades que tienen que ser observadas por la institución, pero nos encontramos trabajando. Si bien los plazos correspondientes a la sustanciación de los procesos administrativos están detenidos por seguridad y preocupación de todas las partes, nos encontramos trabajando tal como lo hemos hecho antes. Bueno, si es que no tenemos más preguntas, creo que procederíamos entonces ya con el cierre del evento. Les pediría por favor habiliten el micrófono y la cámara del señor superintendente. Bueno,
Primero, felicitaciones, Gary, y muchas gracias por la intervención, por la precisión en los conceptos, en la explicación de la metodología. También, Ricardo, muchas gracias por las precisiones, muy importantes, relevantes. Gracias por las preguntas, las preguntas como también las respuestas que se han dado a cada una de las intervenciones. Solamente reiterar que este es un ejercicio importante dentro de la planificación y dentro de lo que tenemos diseñado en lo que es abogacía a la competencia. Es también una demostración de lo que estamos haciendo en lo que implica articulación público-privada, en lo que se puede, ¿no es cierto? Y en lo que corresponde, y que también simboliza este ejercicio de una autoridad que escucha, que no estamos encerrados y guardados detrás de unas paredes sin tomar en cuenta lo que está pasando en la dinámica de los mercados y en la sociedad ecuatoriana. Evidentemente, como Ricardo y Gary sostenían, los otros temas que tienen que ver con investigaciones duras, en las que tenemos que estar, sí, guardando reserva y confidencialidad, eso está extremadamente salvaguardado, y más todavía en este momento de las dificultades que todos estamos viviendo y experimentando. Pero este ejercicio de abogacía a la competencia requería que en este momento, en esta etapa, que la teníamos planificado, pero que se ha acelerado por los efectos de la pandemia, que requería que se incorpore participación ciudadana. Porque como bien lo dijo Gary, hemos trabajado ya con autoridades internacionales, con algunas. Dentro de eso estamos procesando y ya por ejecutarse un proyecto ambicioso que tenemos con Indecopi. También teníamos no solo conversaciones adelantadas, pero ya estaba por implementarse con el municipio de Quito, entre otros. Pero también era importante escuchar a los diferentes operadores o representantes de la sociedad civil también, que también mira no de lejos, sino de cerca lo que está pasando en los mercados ecuatorianos. Entonces, en este momento, abrir un procedimiento expedito que prima facie analice e indague hasta qué punto un determinado requisito, un determinado trámite está obstaculizando de pronto la entrada de otros actores. Para nosotros nos parece importante y relevante, porque como ustedes saben, los que tienen, entiendo que los que nos están escuchando mucha experiencia en esta materia, para hacer un estudio de mercado lleva mucho tiempo. De hecho, en estos meses, los 3 o 4 estudios que estamos realizando, nos ha llevado bastante tiempo para también emitir opiniones, exhortos. Gary lo mencionó, en los temas de alojamiento, en los temas de plataformas de servicios de transporte. Nos lleva algo de tiempo. Y entonces las personas que no están, digamos, relacionadas con nuestras actividades, a veces la angustia del tiempo les lleva a esperar resultados mucho más expeditos sobre hechos que son mucho más notorios y que pueden tener una respuesta más inmediata. Entonces, a eso obedece no solo resolución que hemos emitido, sino todo este esfuerzo complementario que queremos hacer dentro de lo que es abogacía a la competencia, porque se circunscribe en una serie de acciones que hemos realizado los últimos meses, que tienen que ver con reformas normativas internas, las que podemos, que tienen que ver con planes de trabajo, que tienen que ver también con emisión de opiniones y exhortos que pueden ser significativos de cara a poner alertas a las autoridades del gobierno central como también de los GATS, en el momento, cuando están no tentados, sino cuando eventualmente están pensando en emitir una determinada ordenanza en algún caso o reglamento en los otros casos, tratándose de gobierno central. Entonces, este es el contexto en el cual nosotros les invitamos a que aprecien el esfuerzo que estamos haciendo y el por qué y el para qué hemos emitido esta resolución. Y por qué les invitamos a que trabajemos conjuntamente para que podamos, al menos en esta parte, ser eficientes. Porque lo único que nos une es precisamente lo que escuchamos de parte de una serie de actores, que es que parte del exceso normativa que es ineficiente en la legislación ecuatoriana tenga que ser removida. Gary, en una de sus
en una de sus láminas hablaba de la guillotina normativa. Y en efecto, o sea, necesitamos ser mucho más eficientes, tanto entre la administración pública como también el sector privado, para no solo quedarnos en el diagnóstico, sino ir a un siguiente paso, eliminar lo que haya que eliminarse. Porque la postre lo que nos debe unir es cómo mejorar este país, cómo ser más eficientes, cómo producir mejor, cómo distribuir mejor. De hecho, los resultados que estamos viviendo ahora, muy dolorosos, ¿no es cierto?, nos han demostrado que hay muchas normas, incluso de orden constitucional, que han sido una traba y un obstáculo, incluso para atender este momento de emergencia. Entonces, les agradezco mucho la atención que nos han brindado. Nuevamente, gracias, Gary, gracias, Ricardo, y gracias a todos quienes participaron y acudieron a esta invitación. Buenas tardes. Gracias, señor superintendente. Recordarles finalmente que se encuentra habilitado el correo electrónico y el buzón, que también lo pueden encontrar en la página web de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para recibir sus preguntas, sus comentarios, sus documentos. Los plazos, los tiempos por el momento de sustanciación de los procesos administrativos por lo pronto se mantienen aún suspendidos a la espera de ver cómo se desarrolla la pandemia. Pero les recuerdo y les reitero que la Superintendencia del Control de Poder del Mercado se encuentra en el monitoreo constante de los diferentes mercados y en este caso con mayor profundidad y con mayor detenimiento en todo lo que está relacionado a la declaratoria de emergencia. En los próximos días también habrá anuncios importantes alrededor de estos temas. Agradecerles a todos por su presencia. Gary, muchas gracias por tu exposición. Señor superintendente, gracias siempre por esta iniciativa. Y finalmente, incentivarles a que nos ingresen las propuestas correspondientes, los trámites de simplificación, para también poder nosotros colaborar en estos temas. Muchas gracias a todos. Gracias.